Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abelardo, su programa Normal Anonimato. Gracias por escucharnos. Un saludo a la audiencia en todos los países que nos hacen el honor de participar con nosotros. Quiero enviar un saludo a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos. También un saludo muy especial a la comunidad de Al-Anon. Como saben ustedes, pues esta noche tenemos un invitado especial. Y me refiero especial porque miren, a veces, eh, la gente en la sociedad tiene un poco de confusión. Parece que quieren creer que Al-Anon, este programa tan bello, solamente es para las esposas de los alcohólicos, de los borrachos, pero no, es para las familias de los alcohólicos. Y esta noche, pues, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a Víctor de la comunidad de Al-Anon, que esta noche pues nos honra con haber aceptado nuestra invitación en este episodio. Vamos a dialogar con él acerca de los pormenores de cómo trabaja este programa en su vida, cómo llegó. Buenas noches, Víctor, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, gracias por invitarme, gracias por invitarme a pasar el mensaje de Al-Anon, ¿verdad? Así como tú lo comentas, hay falta de información y de eso se tratan estos programas, de que la información llegue a quien lo necesite. Y en efecto, el programa de Al-Anon empieza originalmente con las esposas de los alcohólicos. Pero a raíz de que por ahí de los setentas, ochentas, hay una doctora, Claudia Black, que empieza a estudiar a los hijos adultos de padres alcohólicos. Entonces, Al-Anon también empieza a recibir a los hijos adultos de padres alcohólicos. Y posteriormente, con la evolución de la enfermedad, ahora que hay más mujeres con problemas de alcoholismo, pues también se reciben a los esposos de las mujeres alcohólicas actualmente. Y también, como es el caso mío en particular, pues ha evolucionado también las adicciones y el alcoholismo, ¿no? Y entonces también es mucho para los padres, los abuelos, los hermanos de los alcohólicos. Y en el caso particular mío, pues yo llego al programa porque yo tuve un hijo que tenía problemas de adicciones. Entonces, cuando nosotros en la casa descubrimos, ya se hace evidente que él está usando drogas, fue un golpe muy duro para mí, pero sobre todo para mi esposa, ¿no? Entonces, yo ya tenía información de Al-Anon. A mí me pasaron el mensaje hace más de 50 años. Sí, cuando yo era joven, eh, mi hermana llevó un folleto de Al-Anon a la casa y yo lo leí y le pregunté de qué se trataba. Y ya me comentó que era para los padres
perdón, era para las esposas de los alcohólicos. Pero ahí ya desde en ese entonces decía que era una comunidad de hombres y mujeres, no decía que fuera nada más exclusivamente para las esposas. Y yo me quedé con esa información. Cuando yo necesité cuando se vino la crisis en mi casa, yo inmediatamente recordé de Al-Anon y me acerqué a un grupo yo llegué a un grupo inicialmente en un grupo en inglés. Por mi profesión viajo mucho, entonces, o viajaba, ahora después de la pandemia ya no viajo tanto. Pero entonces estaba en un proyecto yo en Buffalo, New York, y inmediatamente que se presenta la crisis, yo me acerco a Al-Anon. Y llego en un grupo en inglés, como les comento, y yo en primera no me cuestioné si era para mí o no era para mí, ¿verdad? Sino que yo necesitaba la ayuda. Entonces me acerqué y llego a un grupo donde, pues la mayoría de las personas que están en ese grupo de Al-Anon eran hombres, un grupo en inglés. Y llego y recibo la ayuda, me reciben con mucho gusto. Y entonces yo le digo a mi esposa que estaba en Chicago, ¿sabes qué? Tenemos que buscar un grupo de Al-Anon para ti, para que tú vayas, ¿no? Buscamos la información y también llegamos a un grupo en inglés donde también había un porcentaje muy grande de hombres en Al-Anon. Entonces para mí no tuve tiempo de pensar si era para hombres o era solamente para las esposas de los alcohólicos. Yo necesitaba la ayuda y la ayuda estaba ahí. Y, y recibí la ayuda y después ya nos integramos a un grupo de Al-Anon en español. Y curiosamente también había dos hombres en ese grupo que a final de cuentas uno se identifica con los grupos porque encuentra personas afines a la problemática que uno está teniendo, ¿no? También había otro compañero que tenía un hijo con problemas de adicciones y había otro compañero que era totalmente por diferentes circunstancias que estaba en el grupo, ¿no? En los grupos de inglés hay muchos padres de alcohólicos o de adictos. Entonces, eh, por eso yo llego al Anon, por eso empiezo mi proceso de recuperación en Al-Anon. O sea, la primera razón por la que tú llegaste fue para buscar ayuda porque tu hijo estaba metido en problemas de adicciones. Así Y es, fíjate que toda la información que hoy vamos a recopilar, porque, pues, yo soy alcohólico anónimo y, y aunque tengo mucho contacto con la comunidad de Al-Anon, lógicamente que yo desconozco la mayor parte de los pormenores, no me he empapado de lleno, y por eso yo, estoy muy agradecido que, pues, que la comunidad esté participando con nosotros, porque toda esta información, va a ser de gran ayuda para muchísima gente. Mira, gracias a Dios, este mensaje lo están escuchando alrededor de 23 países en el mundo, y hay mucha gente que carece de información, que está confundida. Entonces, yo sé que esta charla que hoy vamos a atender, que toda la información que tú nos vas a brindar con tu experiencia, va a ayudar a mucha gente a descubrir, porque mira, al principio la gente está confundida de que piensan que Al-Anon solamente es para, por ejemplo, para el que vive con el borracho, ¿sí me entiendes? El maltratador, el que se pasa de la raya, el que no llega, el que se gasta el cheque, el que hace sufrir a la familia. Pero, fíjate qué importante es el saber que tú como padre y tu esposa, o sea, ustedes como padres, tú especialmente buscas la ayuda porque estás viendo las circunstancias en las que se encuentra en ese momento, tu hijo y que duele el ver a un ser querido metido en adicciones de alcoholismo, de drogadicción. Entonces, llegas a estos grupos ¿y cómo sientes tú? ¿Cómo sientes tú que ayuda a
a cualquier familiar que esté pasando por una situación parecida? ¿En qué Obviamente, ayuda? Ujú. sí, mira, en Al-Anon, pues, es igual que compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Yo ya pasé por todo el proceso de llegar de nuevo, eh, a mi circunstancia actual, ¿no? Yo tengo ya algún tiempecito en Al-Anon, y en primera ayuda porque uno no es yo antes de tener el problema con mi hijo, pues, yo no sabía nada de adicciones, ni de alcoholismo, ni de nada. Yo tenía la familia perfecta. Soy una persona exitosa en mi profesión. Mis hijos tuvieron muy buena educación, los mandé a las mejores escuelas, privadas en México. Eh, Mi condición socioeconómica es, digamos, es buena, es muy buena. Entonces, yo pensaba que tenía la familia perfecta, ¿no? Entonces, llego a Al-Anon y llego totalmente ignorante, porque sí sabía, de hacer dinero, sí sabía de cómo es la educación que nos enseñan nuestros padres, de cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros vamos nada más, educamos a nuestros hijos en base a nuestra experiencia igualmente, la experiencia que tuvimos en nuestros hogares, de origen. Que muchas veces no es la mejor educación en términos emocionales, quizás en términos económicos es bueno, pero en términos emocionales no es la mejor educación, ¿no? Eh, ya en mi proceso de recuperación, empiezo a conocerme y empiezo a conocer diferentes conceptos que hay, ¿no? Por ejemplo, después de que yo llego al Anon, inmediatamente la primera actividad que nosotros teníamos que hacer era, pues, sacar a mi hijo de mi casa, ¿no? Ese fue nosotros nos apadrinamos inmediatamente con alguien que conocía de adicciones y entonces, nos dimos esa tarea, ¿no? Primero tratar de poner límites y reglas en la casa, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pues yo no sabía poner límites, ni sabía que era un límite, ni sabía que era una regla, ni sabía cómo llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y entonces, de ahí empieza mi conocimiento personal propio, ¿no? Porque yo me enfrenté a esa situación, me decía mi padrino, vamos a llamarle así, cómo tenía que hacerle, cómo tenía que poner límites, pero yo no era capaz de poner límites. Y entonces empiezo a ver por qué no era capaz de poner límites. Y entonces empieza a descubrir mi propia historia, ¿no? Empiezo a descubrir que yo no era una persona que me supiera comunicar adecuadamente. Simple y sencillamente era una persona que daba órdenes en mi casa, pero una comunicación adecuada no había, ¿sí? Empiezo a conocer el concepto de familia, que es una familia, eh, que es una familia, disfuncional comparado con una familia funcional, ¿no? Y muchas veces todos esos conceptos los fui aprendiendo en Al-Anon y me fui descubriendo, porque a final de cuentas Al-Anon no es para ir a hablar del adicto o del alcohólico. Al-Anon es para empezarse a uno a conocer y saber cómo uno puede mejorar como persona para poder sobrellevar todas las situaciones que el alcoholismo nos presenta, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad, de la familia, a final de cuentas, ¿no? Si hay una persona enferma, que en este caso era mi hijo, en realidad toda la familia está enferma. Y así lo tomamos como familia, ¿no? Y entonces nos abocamos a sanarnos como familia. Mi esposa también está en Al-Anon, yo estoy en Al-Anon, mi hija una hija que tenemos, también ella no va a Al-Anon, pero ella está, eh, tomando su terapia. Entonces tratamos de, en base a lo que hemos aprendido en Al-Anon, recuperar nuestra familia y convertirla de una familia disfuncional a ser una familia funcional. Y cada una de de las familias disfuncional tiene unas características y la familia funcional tiene otras características, ¿no?
Entonces, ese ha sido mi camino, pero inmediatamente en el primer año de estar yo en Al-Anon, pues me enfrento a eso, me enfrento a que yo no sé, que soy una ignorante del bien vivir, vamos a llamarlo así. Sabe uno vivir en el mundo, sabe uno vivir y uno piensa que porque es exitoso en el profesionalmente, está uno siendo exitoso en muchas cosas. Mis hijos los dos son deportistas fueron deportistas de alto rendimiento, excelentes calificaciones en la escuela, pero eso no quiere decir que hubiéramos sabido vivir desde el punto de vista emocional, que ahora nos hemos dado cuenta en muchas circunstancias que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante estar bien emocionalmente porque uno lo ve todos los días, ¿no? Personas que son supuestamente exitosas, que no están bien emocionalmente. Entonces, así empieza mi camino. Y estando en ese camino del conocerme, yo decía, bueno, ¿por qué no puedo poner reglas, no? Empiezo, por qué le tengo miedo a hablar con mi hijo? ¿Por qué no sé poner límites? ¿Qué me falta? Y empiezo a analizar y empiezo así me pasé patinando un tiempo, ¿eh? No creas que esto es de que, ay, ya descubrí y avancé. No, 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 no. Te estoy hablando de tiempo. A final de cuentas me empecé a dar cuenta que yo pues también venía de un hogar alcohólico, ¿no? Y empiezo a ver cuáles son las consecuencias de haber vivido en un hogar alcohólico en mi niñez. Y bueno, pues de ahí viene el miedo, de ahí viene ese miedo que tiene uno, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá era una persona muy responsable, ¿no? Muy, muy responsable. Entonces, cada vez que él tomaba, era responsable para su trabajo, porque decía mi padrino, somos como muñequitos, unos muñequitos que tenemos las manos largas y las patitas cortas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo era muy bueno para el aspecto económico, mi profesión, manos largas, pero desde el punto de vista emocional, tenía mis patitas cortas, ¿sí? Porque no tenía esas herramientas, esa capacidad para desenvolverme como emocionalmente bien y obviamente uno como padre, uno es el ejemplo de los hijos, ¿no? Y los hijos aprenden por el ejemplo, no aprenden por lo que uno les diga de hace esto, hace lo otro, sino aprenden por lo que ellos van viendo de nosotros. Y también yo aprendí eso de mi papá. Y también llegando a ver mi vida como niño en un hogar alcohólico, me descubro que soy un hijo adulto de un padre alcohólico y que tengo todas las características, ¿no? Y ahí dice la literatura claramente, ¿no? Tienes tres opciones como hijo adulto de un padre alcohólico. O te conviertes en alcohólico tú mismo, o te casas con alguien que también tiene muchos problemas, ¿sí? Y en mi historia, yo pasé por todo. Yo tuve mi época en que calificaba para alcohólico. Simple y sencillamente nunca llegué a un grupo de doble A. Pero yo ya viendo mi historia, yo calificaba, pues yo tomaba mucho, era un bebedor muy, muy Fuerte. fuerte, fuerte. Y pude haber llegado a Alcohólicos Anónimos, pero no llegué. Entonces, califiqué primero de libro. Primero, pude haber sido alcohólico. Y segundo, me casé con mi esposa, también que viene de un hogar disfuncional, ¿no? Eh, y así se van haciendo las diferentes generaciones así va avanzando el alcoholismo, ¿no? Es una enfermedad de la familia, pero además es multigeneracional. Mi papá era alcohólico, yo pude haber sido alcohólico, mi hijo es adicto. Entonces, eh, todo eso lo he aprendido en Al-Anon. Yo te digo, antes de llegar a Al-Anon, yo era el padre perfecto, que tenía la familia perfecta, pero hasta que te llega el golpe,
Entonces, a mí me di cuenta de la situación, ¿no? Quiero interrumpir para preguntarte algo, porque quiero que sí, claro, si puedes, que podamos discernir o explicar lo de la familia disfuncional, porque aquí hay mucha confusión y te voy a decir por qué. Porque mira, cuando la gente escucha familia disfuncional, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros los Alcohólicos Anónimos, inmediatamente se pinta un cuadro figurativo de que la familia disfuncional es donde hay carencias de todo, donde hay golpes, donde hay maltratos, donde hay peleas que se agarran del chongo el papá y la mamá, que los hijos andan de vagos, o sea, ese es el cuadro cuando dicen familia disfuncional, es el primer cuadro que viene a la memoria de casi la mayor parte de la gente. Entonces, en tu caso, era completamente diferente, pero ¿dónde está la disfuncionalidad? Claro que en lo que acabo de mencionar hay disfuncionalidad, o sea, rápida y efectiva se mira, pero en tu caso, la gente no lo podía mirar. Yo creo que sí lo podía mirar, sí se Ujú, veía la disfuncionalidad. De hecho, nosotros, mi hijo no tuvo problemas no fue su primer problema cuando descubrimos que estaba usando drogas, no. Él ya tenía, nosotros ya había tenido problemas en la escuela, lo llevamos con una psicóloga muy buena, nos dio un reporte perfecto de todo lo que estaba, de cómo estaba, pero ahí entra la negación, ujú, ¿sí? Nos dijo la psicóloga, nosotros lo llevamos por un problema supuestamente de la escuela, ¿verdad? Pero la psicóloga nos dijo, ahora sí que los que tienen que ir al psicólogo son los papás, ¿sí? Y entonces, pero ahí viene la negación, cómo yo que soy tan bueno en mi trabajo, exitoso, y cómo yo voy a ir al psicólogo, ¿no? Entonces, eso es parte de la negación y es parte de la enfermedad de haber vivido en un hogar alcohólico, ¿sí? La negación es mucho mi propia experiencia de niño, de haber vivido en un hogar alcohólico, porque obviamente cuando uno vive en un hogar alcohólico, niegas que estés en una situación difícil, ¿no? O la minimizas. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba llevar amigos a mi casa, ¿verdad? A mí no me gustaba hablar de mi familia, o yo les contaba mentiras de cómo era mi familia, porque me avergonzaba de cómo era la situación en mi hogar alcohólico, ¿no? Sí, ahora lo entiendo, ahora lo veo. Te digo que todo eso lo descubrí estando aquí en Alanón y analizando nuevamente mi pasado, ¿no? Eh, entonces, una familia funcional o disfuncional, vamos a hablar primero. No tiene que ser, no nada más las familias de los alcohólicos son disfuncionales. Una familia donde hay un régimen militar, vamos a llamarle así, donde el padre es el que grita y el que habla y las únicas órdenes que se dan son las del padre, son, es un hogar disfuncional. Un hogar donde hay una persona enferma, por ejemplo, también, enfermedades crónicas que impliquen más cuidado, donde se tenga que tener más cuidado de una persona, eso lo hace disfuncional, ¿sí? Eh, la persona que empezó a hablar de las familias disfuncional fue el doctor Bradshaw, John Bradshaw. Entonces, él dice que esa es la familia disfuncional, ¿verdad? Donde hay un régimen militar o donde hay un problema de alcoholismo, de adicciones, y todo eso. Pero lo más importante es que una familia funcional, ¿sí? La familia disfuncional es un régimen feudal, básicamente, donde el padre es el rey
y todos los demás son sus súbditos. Entonces no hay posibilidad de que la madre o los hijos expresen sus opiniones o sean escuchados por el rey. Por rey. Esa es una familia disfuncional. Aunque no haya alcohol, aunque no haya golpes, simple y sencillamente tú como ser humano, pues no eres escuchado, no eres, y eso implica que tú puedas tener situaciones emocionales muy graves por no ser escuchado. O el papá se va a trabajar y es bueno que se vaya a trabajar, pero no los hijos pueden sufrir hasta un abandono. En mi caso particular, en mi familia, yo por trabajar fuera, había abandono de mi parte a mi familia, porque yo trabajaba 4 días de la semana fuera de mi casa. Entonces, no necesitas que haya alcohol, simple y sencillamente habiendo ese tipo de situaciones, ya se vuelve la familia disfuncional. Una familia funcional es una familia democrática, donde la opinión de todos los hijos y de la esposa son escuchados y respetados, ¿sí? Donde todas las opiniones son valiosas, donde queremos que los hijos nos den su opinión en cuál va a ser sobre todo ya un poco más grandes, donde sobre algo que les afecta a ellos, ¿no? Muchas veces, yo te voy a poner otro ejemplo. Yo a mis hijos los mandé al deporte, pero mi hija ya no estaba a gusto en haciendo su deporte, el deporte que ella practicaba. Ella no lo decía. Sin embargo, yo nunca escuché su opinión y la obligué a que siguiera yendo. Eso ya crea una disfuncionalidad en la familia. Esa falta de comunicación, esa falta de escuchar a los hijos, y eso genera situaciones emocionales en los hijos, ¿no? Entonces, si tú ves también mi familia de origen, mucha gente diría, pues no, pues no, ¿cómo? Si tu papá sí tomaba, pero era dicharachero, era el alma de la fiesta, no era una persona agresiva, nada, no había agresividad, pero tomaba. Y eso, el que él tomara, generaba muchas situaciones en la casa. Por ejemplo, te hablaba de que era una persona muy responsable, pero en mí generaba muchísimo miedo, no que me fuera a pegar, a mí generaba miedo de que él no llegara, por ejemplo, un domingo en la tarde, que ya no, que ya era domingo en la tarde y que no llegara, en mí generaba muchísimo miedo. Entonces, eh, más que miedo era un terror. Para mí ya lo habían matado, ya ya no iba a regresar, ¿sí? De ese tamaño era mi temor. Tan así que yo intenté, y ahí empieza a surgir la disfuncionalidad, porque yo intenté, ser el cuidador de mi papá, ¿no? Porque mi papá se iba los domingos a jugar béisbol. Entonces allá tomaba y ya regresaba borracho o no, o regresaba tarde. Para mí era muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Como niño, me voy con él para cuidarlo. Ahí empieza la codependencia porque yo quería cuidar a mi papá. Entonces, yo no estoy enfermo de codependencia ahora. Yo ya estaba enfermo desde que yo tenía 6, 7 años. Y así muchas de las situaciones que vivimos hoy vienen desde ese hogar disfuncional de niño, ¿sí? Otra cosa que yo hacía cuando era niño, por ejemplo, ahí aprendí, por ejemplo, a no hacer conflicto, ¿sí? Entonces, yo soy una persona que no le gusta el conflicto, pero el conflicto no está mal. Siempre en todas las relaciones hay conflicto. Y precisamente por eso, y como yo les comentaba al inicio de mi conversación, es, yo no sabía poner límites porque yo no puedo tener conflicto, ¿sí? Nunca aprendí esa habilidad de tener un conflicto. Cuando tú pones límites,
tienes que tener dos habilidades. Tienes que poder manejar el conflicto y tienes que manejar una comunicación asertiva, que es básicamente saber decir qué es, cómo te sientes, qué es lo que quieres, pero sin que tus emociones afloren, sino sencillamente qué es lo que quiero. Yo necesito esto, sin miedo, sin ninguna emoción. Yo necesito esto y quiero esto, que me des esto. Sin ningún miedo, sin ningún temor, sin nada. Y yo no lo podía hacer porque tenía ese aprendizaje de niño, de tener ese miedo y tener esa falta, ese querer complacer a todo mundo, ¿sí? Cuando dices, fíjate que algo me llamó la atención y ojalá lo puedas, explicar más ampliamente. Cuando mencionas, tuvimos que sacar a mi hijo, bueno, para comienzo, dices tú, es algo que no estaba dentro de tus protocolos de aprendizaje. Yo sé que debe de costar mucho, más para una persona que piensa que todo está perfecto en su vida y que esto nada más es como un pequeño resbaloncito pero que se va a componer rápidamente, porque eso es parte de la negación, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando dices esto, el apadrinamiento que te dan, o tal vez la sugerencia del médico también, del psicólogo, de lo que sea, sacarlo, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Y cómo te hace sentir? ¿Y cómo lo llevas a la práctica? Sí, no es tan solo era la recomendación del padrino y del médico y todo, pero no tan solo era eso. Mi esposa no podía vivir con mi hijo estando en la casa. Sí, yo como trabajaba afuera, pues para mí era muy sencillo. Yo me voy el lunes en la mañana y ella se queda. Y mi esposa no podía vivir con mi hijo ahí usando drogas, ¿sí? Entonces, obviamente también tenía miedo de que fuera a suceder algo con mi hija. Obviamente cuando hay drogas, pues hay situaciones, ¿no? Entonces, nos apadrinamos, fuimos a ver también diferentes personas y nos dijo, bueno, pues la realidad es que tu hijo un adulto, tiene 19 años, ¿sí? Ya es un adulto, en este país ya es un adulto. Y si él no quiere seguir las reglas que hay en el hogar de no usar drogas, pues entonces lo mejor es que él se vaya de la casa. Y te digo que no es fácil, a mí me tomó, mi esposa estaba lista el primer día de que él se fuera de la casa, ¿sí? Pero yo Y no y estaba e listo. El que no y estaba eso listo era yo, y eso es raro. ¿sí? Eso es raro porque tú sabes, dice que nosotros tenemos por naturaleza una conexión, mucho más fuerte con la mamá y la mamá con nosotros que a veces el padre. Entonces, es difícil eso, ¿no? ¿Sí? Pero, a final de cuentas yo no estaba listo. Yo no podía, poner eso. Ese es poner un límite. Ujú. El que mi hijo se fuera de la casa es poner un límite, porque es básicamente, pues, decirle: "Hasta aquí está mi límite, esta es mi casa, tú no puedes entrar si tú no cumples con ciertos requisitos", ¿no? Entonces, a mí me costó trabajo, tuve que trabajar todas las cosas de mi niñez, vencer ese miedo. Obviamente, ese miedo que yo tenía que mi padre se muriera cuando se iba a tomar, pues ese miedo se me disparó muchísimo al ver a mi hijo que estaba usando, drogas. Entonces, ese era mi miedo. Yo tenía más miedo de que le fuera a pasar algo en la calle. Y obviamente, cuando hablo de miedo, no hablo de un miedo normal, ¿no? No hay hay miedos que son racionales, pero el miedo son miedos irracionales, son sentimientos, son emociones que nos rebasan, ¿sí? Eh, dice la literatura que los hijos adultos de padres alcohólicos podemos clasificarnos como personas con un estrés postraumático, ¿sí? Porque así nos vienen los flachazos, ¿sí?
el flachazo del miedo no es que tú digas, pues es poquito, no, te viene porque obviamente te viene desde lo interior, desde la amígdala. No es algo que tú puedas controlar, ¿no? La amígdala es la que te da esas emociones tan fuertes. Y entonces, eh, pues así son. Entonces yo no lo podía hacer. Me llevó tiempecito, me llevó casi un año trabajar con psicólogos, yendo al Anon, a los grupos, nosotros íbamos a los grupos, íbamos 3 o 4 veces a la semana. O sea, nosotros nos pegamos muy fuerte al programa. Y no tan solo al programa, buscamos ayuda psicológica, buscamos ayuda eh, de consejeros en adicciones. Y entonces, lo primero que se determinó fue eso, ¿no? Mi esposa no puede vivir con mi hijo en la casa usando drogas. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, ayudarle a que él se vaya de la casa. Y no se fue de la casa. Nosotros tuvimos que irnos. Nosotros vivíamos en un departamento, ¿sí? Y estábamos rentando todavía en aquel entonces. Y entonces cuando se terminó el contrato, por eso te digo que dijimos, ¿sabes qué, hijo? Pues ya nos vamos a cambiar de departamento, pero tú ya no te puedes venir con nosotros. Tú tienes que salir adelante. Y te puedo decir hoy, después del paso del tiempo, fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Porque el consejero nos decía, obviamente cuando tú tienes un alcohólico o un adicto, eh, pues muchas veces hay que ayudarles a subirles el fondo del dolor, ¿verdad? A final de cuentas, para que alguien llegue a un grupo, tiene que tocar su fondo de dolor, de sufrimiento, ¿no? Dice la literatura, ¿no? Entonces, si tú le subes ese fondo, si no le quitas, si no lo solapas, porque los padres de adictos somos muy dados a solapar a nuestros adictos, ¿sí? Les facilitamos, somos facilitadores precisamente por ese amor hacia el hijo, tanto hombre como mujer, yo también como parte de algo, yo fui un padre súper protector, enfermizo, sobreprotector de forma enfermiza, ¿sí? Entonces eso también lo descubrí. Entonces tengo que dejar eh, que mi hijo tome sus propias determinaciones, ¿no? También hablando del hogar funcional, en un hogar funcional, tú le vas dando eh, las herramientas a tu hijo para que vaya creciendo de acuerdo a su edad, ¿sí? Esa es la única función de la familia, darle a los hijos las herramientas para que vayan creciendo de acuerdo a su edad, ¿sí? Yo no los dejé crecer por ser un padre sobreprotector. Pero entonces cuando yo empiezo a conocer todo esto, pues yo les digo, ¿sabes qué? Pues sí, ahora mala suerte, pero te tienes que enfrentar y hacer cosas. Si ya actúas como adulto, pues tienes que también tomar tus responsabilidades como adulto. No te di las herramientas, pero pues ni modo, ahora tienes que hacerlo de esa manera, ¿no? Y si uno le va dando las herramientas a los hijos adecuadas, los hijos, como aquí en Estados Unidos, a los 18 años son autosuficientes, son autónomos, si uno les va dando las herramientas. Si uno no les da las herramientas, pues pueden pasar muchos años y no tener las herramientas y mantenerse sin esa autonomía que es una parte de la función de la familia, ¿no? Darte independencia y autonomía. Independencia que tú puedas vivir solo, autonomía que puedas vivir con tus propios medios. Y esa es la función de la familia funcional. Entonces, yo no lo hice en su momento. Entonces, me tocó a mí también, eh, pues hacerlo deprisa y a los golpes, ¿no? Vamos a llamarle así.
Sí, porque no es fácil, no te voy a decir que es miel sobre hojuelas, ¿no? A mí me costó mucho tiempo. Me costó mucho tiempo, me costó, tiempo de estar, tomando ayuda psicológica, con consejería, yendo a al Anon, y por fin lo hicimos. Y de verdad te lo digo, fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque él tomó su responsabilidad, tampoco fue fácil para él. Ya pasado el tiempo, hablamos con él y nos dijo: "No, pues sí, sí, algunas veces me la pasé durmiendo en el carro, no tenía dónde estar", ¿verdad? Pero cuando tú le das la oportunidad a un ser humano de ser creativo, pues ellos le buscan. Y además son personas, mis hijos son personas inteligentes, entonces él le buscó. Se fue a vivir con un amigo, trabajaba, todo, tuvo que desarrollar todas las habilidades que yo no le permitía que desarrollara en un corto tiempo. Y así, en un año más o menos después de que, se vino la primera crisis, se fue de la casa, muy bien. No se fue peleado, no se fue enojado con nosotros, se fue bien, porque trabajamos mucho para que así fuera. Yo no quería, esa era una de mis cosas. Yo no quería que se fuera peleado con nosotros. Y y ahora está muy bien. Funcionó. Sí, sí funcionó, a mí me funcionó, no digo que deban hacerlo, es mi experiencia, no le estoy recomendando a nadie. Es mi experiencia, eh, Pero basado en tu experiencia, es una gran verdad que uno tiene que tomar esos atajos instantáneos, porque, nosotros, por ejemplo, que padecemos, esa enfermedad del alcoholismo, muchas de las ocasiones, eh, misma la familia, misma la familia, el padre, la madre, las esposas, nos consecuentaron demasiado tiempo. Y te lo digo por mi experiencia, porque mira, eh, el día que toqué el fondo completo, o sea, que yo llamo que toqué mi fondo para levantar la mano para pedir ayuda, esa es la realidad. Esa mañana me pusieron mi bolsita de cosas así y me dijeron con unas palabras así, sencillas, no te quiero volver a ver en mi vida, ya has hecho el suficiente daño. Yo pensé que eso nunca iba a pasar, porque yo me sentía, o sea, y que me necesitaban. Yo me sentí que yo era intocable, o sea, que siempre me iban a aguantar, soportar. Y aquella mañana, que me lo dijeran así, con una cruda de 5 días, con un trabajo perdido. Trabajos había perdido muchos ya, pero, con el trabajo perdido, con sin un peso en la bolsa en ese momento. O sea, derrotado en muchos departamentos de mi vida, pero la cereza que rellenó la decoración del pastel para tocar mi fondo fue eso, que me dijera: "¿Sabes qué? Se acabó". O sea, ya no vives más aquí. A mí me sucedió eso con mi esposa. Y ahí fue donde yo sentí que había acabado todo. Y ahí fue donde agarré el salvavidas de Alcohólicos Anónimos. Sí, porque Alcohólicos Anónimos es de nombre, porque en realidad Alcohólicos Anónimos, tú sabes que tiene muchísimos años que está por todas partes, en las televisoras, en la radio antes, en los periódicos, en la sección amarilla de allá de México, pero, yo en mi caso, yo se los he tenido que recomendar. Okey, esa fue mi experiencia, pero yo sí, a veces a través de los años que yo llevo en este programa, yo he tenido que atender llamadas, he tenido que auxiliar familias en crisis
como lo dice nuestro capítulo 7, yo sí les he tenido que recomendado a la familia, pónganle su mochila afuera de la puerta y cámbienle la chapa, porque es la única manera más congruente en la que se puede tocar el fondo de sufrimiento para poder salir adelante. Y aunque tú dices, fue tu propia experiencia, pero a mucha gente, así como ves mucha gente, ahorita que te va a escuchar, está pasando por lo mismo. Y el amor de padre, el amor de madre, el amor paterno, nos ciega profundamente, que no vemos los peligros que de los que tú mencionabas al principio, los peligros, que puede ocasionar una persona, drogadicta, una persona, o sea, que ya no está en sus cabales, con sus hermanos menores, con su propia familia. O sea, no lo alcanzamos a visualizar, porque vivimos con ese, sentir interno de emocional que nos hace creer que, o sea, se van a morir si nosotros no los seguimos protegiendo, ¿sí me entienden? Sí, así es. Mira, hay mucho, hay mucho ego, ¿sí? Por ejemplo, al principio de que yo llegué a Al-Anon, eh, yo pensaba que yo era el que iba a componer a mi hijo. Yo pensaba que era el salvador y todo, porque siempre lo fui, porque lo fui, siempre tuve esa ilusión de niño con mi papá, de que yo era el que lo iba a ir a cuidar, de que lo iba que estando conmigo no le iba a pasar nada. Ese mismo sentimiento que tú aprendes de niño me lo traje a mi vida adulta, ¿no? Entonces yo pensaba lo mismo de la situación con mi hijo, ¿no? Que yo era el que lo iba a salvar, que era el que lo tenía que proteger. Y no, y ahorita que me estás mencionando, mi esposa tiene dos procesos iguales, por ejemplo. Ya ves que te decía que ella estaba lista para sacar a mi hijo de la casa. Yo no llegué a Alcohólicos Anónimos porque yo tomaba mucho, pero también mi esposa me dijo eso. ¿Sabes qué? Antes de que naciera mi hijo, precisamente, ella me dijo, yo no voy a tener hijos con un borracho. Si tú quieres tener hijos, tienes que dejar de tomar. Y entonces yo dejé de tomar. O sea, a mí también me subieron mi fondo de dolor y por eso no llegué a más en mi alcoholismo, ¿verdad? Nada más me quedé en bebedor muy fuerte. Pero también ese tipo de límites es lo que nos permite, pues, vivir de una manera ordenada, ¿no? A mí me dijo que me lo pusieron, ¿quieres hijos? Déjate tomar. Eso es hablar de una manera asertiva, ¿no? Yo directo, lo que se requiere, sin sentimientos, sin nada de que no me quieres, si te quiero, no, no. Esto es lo que se necesita como un requerimiento para que se pueda cumplir el siguiente paso. Entonces, sí es muy importante, eh, en mi caso muy particular, a mí me costó trabajo, a mí, porque yo venía más dañado desde el punto de vista de lo que se requiere de mi niñez, ¿sí? Yo no sabía poner límites. A pesar de que ya mi hijo no estaba con nosotros, yo sigo aprendiendo a poner límites. Todos los días tengo que seguir aprendiendo a poner límites. Tengo que seguir aprendiendo a saber decir qué es lo que quiero, qué es lo que siento, sin emociones. Tengo que seguir aprendiendo a comunicarme adecuadamente con mis hijos. Ahora que ya sé que una parte muy importante de una familia funcional es la comunicación, pues ahora tengo ese compromiso de hablar, tener una muy buena comunicación con mis hijos, respetarlos. Eh, Últimamente nos reunimos y hablamos de temas que antes o mi esposa nos hubiéramos horrorizado, ¿no? Pero ya nuestros hijos son adultos, entonces hablamos de temas
de todo, ¿no? Y ahora que hay tanto, que los jóvenes exigen tanto respeto, pues los hijos nos lo dejan saber. ¿Sabes qué? Respeta mis puntos de vista, respeta a mi pareja, respeta inclusive vamos a comer a algún lado, respeta al mesero, no le hables mal, ¿sí? Dirígete con él. Si yo por alguna causa me, me quiero pasar de la raya, ellos inmediatamente me lo dicen, ¿sí? Respeta a todas las personas con las que tengamos contacto. Entonces, si ellos también han aprendido a podernos decir las cosas directamente y yo también, a respetar lo que ellos piensan y a escucharlos, ¿no? Escucharlos y respetar, sobre todo mucho respeto, es lo que, y eso lo aprendí todo, lo aprendí en Al-Anon, ¿no? A cómo comunicarme. Actualmente mi situación, como te decía, mi situación, mi hijo, ahora ya no sé si usa drogas o no usa drogas, ¿sí? En primera porque ya no me interesa, porque no es problema mío, ¿verdad? Es problema de él. Y yo lo respeto, he aprendido a respetarlo en sus decisiones. Él ya lleva mucho tiempo que no vive con nosotros. Se salió a los 19 de la casa, a los 20 ponle, ahorita tiene 29 años. Él vive solo, él trabaja y es autónomo, independiente y y bien. Y también mi hija durante todo el tiempo, también es otra de las cosas que quiero comentar, ¿no? Cuando estábamos enfrascados y por eso sufre tanto la familia. Estábamos tan enfrascados en el problema de mi hijo que a mi hija la abandonamos. Durante el tiempo que estuvimos trabajando en eso, la abandonamos totalmente. Y así pasa en las familias donde hay algún adicto, ¿no? Las familiares nos enfocamos en el adicto, en el alcohólico, y nos olvidamos de la demás familia. Los dejamos totalmente abandonados. Y pues hay que recuperar todo eso, ¿no? Por eso es un programa de recuperación. Es un programa donde yo tengo que recuperar mis todos mis vínculos, los vínculos con mi hija, ¿no? Ese tiempo perdido, explicarle, pedir disculparme por el tiempo que la dejé abandonada, eh, poder platicar con ella y conversar de por qué fue, ¿verdad? De una manera abierta, eh, y poder expresar mis sentimientos con ella. Entonces, todo eso, es lo que yo he obtenido de mi recuperación en Al-Anon, ¿no? Conocerme a mí mismo, conocerme de dónde vengo, no para quejarme de que viví en un lugar alcohólico, ¿no? Sino para saber de dónde vengo, saber cuáles son mis defectos de carácter, identificarlos, trabajar en ellos y ser una mejor persona cada día. Para eso es para lo que a mí me sirve Al-Anon. Yo sé que llevas, ya muchos años, dentro, pues, de este programa, y te quiero preguntar algo chistoso porque, tú lo comentaste de una manera que se escucha chistoso. ¿Tus piernas han crecido? ¿Tus piernas emocionales han crecido? Porque decías, tenía los brazotes largos, pero las piernas las tenía cortitas. Y normalmente, fíjate, en nuestro programa, nosotros, tú lo mencionas de una manera diferente. Nosotros a veces decimos, ¿sabes que nosotros estamos pequeños emocionalmente? O sea, somos enanitos emocionalmente. O sea, por eso nuestro cofundador Bill W. Mencionaba mucho que éramos unos, chamacos malcriados o niños con bigotes, porque en alguna parte, mira, la enfermedad de hecho, la enfermedad del alcoholismo y de cualquier tipo de adicción no es lo que consumes,
no es lo que ingieres, ¿sí me entiendes? Es la parte emocional tan dañada y la parte espiritual muerta de un ser humano, ¿sí? Porque yo lo que hoy, entiendo profundamente, que mientras no sano emocional, espiritualmente, eh, nunca voy a poder, recuperarme. Por eso hay mucha gente que reincide, que vuelve a tomar, porque se no pusieron atención en la verdadera parte de la enfermedad. La otra vez que estuvimos allá, por Aurora, que participé, alcancé a mencionar, y tú también creo hablaste, pero yo mencioné a un psiquiatra mexicano que se llama Elizondo. Ujú. Ese hombre, lo menciona, la enfermedad la describe de una manera bien sencilla. Dice que la enfermedad del alcoholismo o de las adicciones es como un iceberg, que solamente se alcanza a ver el 13% en la superficie, o sea, es lo que miramos. Miramos el sufrimiento, el derrotismo, el hombre en el o la mujer en los callejones, pero solamente vemos lo superficial. O sea, la verdadera el 87 dice él que solo lo que se ve de un iceberg es el 13%. El 87%, que es donde radica la enfermedad, que disparó lo que puede ver la gente, está radicada dentro de ese 87% que son la parte emocional, los defectos mal encausados, la parte espiritual semimuerta o muerta completamente. Y ya casi para terminar, yo sé que Alcohólicos Anónimos sé profundamente que es un programa 100% espiritual. Yo voy a escuchar tu opinión acerca del programa de Al porque yo no puedo dar opinión de ello. El Ujú. programa de Al es espiritual también y mira, yo te lo voy a poner de esa manera, el programa de Alcohólicos Anónimos, y te lo voy a descifrar con el capítulo 5, ¿sí? El capítulo 5 nosotros es el que siempre le presentamos en una información pública a una persona que viene por información, se le lee parte de ese quinto capítulo, que se llama ¿Cómo trabaja? O sea, ¿cómo trabaja este programa? Y una cosa bien interesante es que dice que muchos de nosotros sufrimos de grandes trastornos mentales y emocionales, ¿sí? Y que pudiese parecer que no tenemos ninguna posibilidad de ayuda, pero dice, hay uno que tiene todo el poder y que se llama Dios y ojalá y lo encuentres. O sea, nosotros en una conclusión profunda a través de los años y del estudio de los pasos y todo, nos damos cuenta que la finalidad nuestra, al ser elegidos para saber haber salido de un lugar donde no había ayuda humana para podernos sacar, nuestra única finalidad es encontrar a ese Dios para tener una relación con Él genuina y empezar a sanear espiritualmente. En Alanón, ¿cómo funciona esto? Sí, mira, en Al-Anon también es un programa espiritual, ¿no? Alguna vez, hice un compartimiento basado en la espiritualidad, ¿no? No recuerdo, pero, eh, creo aproximadamente 7 u 8 pasos de los 12 pasos que nosotros trabajamos hablan de la espiritualidad. Y el 12.º paso que es el objetivo, es alcanzar un despertar espiritual a través de recorrer los pasos. Ese es el 12.º paso. Después de haber alcanzado un despertar espiritual, podemos compartir lo que hemos aprendido y llevar el programa a todas nuestras acciones. Uno de los problemas más graves que hay con la codependencia y con las personas que estamos, en Al-Anon, voy a hablar de mí, principalmente, es la soberbia. Como yo te dije hace un momento, yo pensé que yo era el que iba a salvar a mi hijo, ¿no? Yo, o sea, yo estaba jugando a ser Dios.
Y así me la pasé patinando en el programa. Cuando yo entiendo que yo no voy a hacer nada, que no está dentro de lo que a mí me corresponde hacer, sino que hay cosas que están fuera de mi alcance y que solamente ese poder superior, Dios, le toca hacer, es cuando yo puedo tuve un despertar espiritual, vamos a llamarle así, porque en ese momento yo sentí que me quitaba un gran peso de encima, ¿sí? Me quité ese gran peso de encima porque yo ya me quité de ser ese pequeño Dios y le dejé todo en las manos de Dios. Y a partir de ahí, mi recuperación fue más pronta. Cuando yo reconozco que, y lo dicen muchos pasos, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que es el segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior puede devolvernos el sano juicio, ¿verdad? Cuando tú pones tu vida al cuidado de ese Dios, que el Dios que está en el programa, en ese momento las cosas empiezan a fluir, ¿sí? Y también algo que comentamos mucho, nuestro programa es muy espiritual, 100% espiritual, pero no es religioso. Nosotros aceptamos personas de todas las religiones, todas las creencias y trabajamos la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad es podernos comunicarnos con ese poder superior. También en el onceavo, décimo y onceavo es mediante la oración y la meditación, logramos un contacto consciente con Dios. Cuando yo practico esos pasos, y no se trata de irse a meditar como tenemos luego el concepto, ¿no? Porque hay simplemente meditar, pensar en Dios, poder disfrutar la belleza que ha habido últimamente, las auroras boreales que ha habido aquí en Chicago, poder disfrutar todo eso, esa parte de la belleza que hay que nos da nuestro poder superior, es parte de esa comunicación que tenemos con Él. Entonces, yo estoy en constante contacto con Dios. Yo, desde antes de llegar al programa, eh, s- siempre fui una persona muy cercana a Dios, ¿sí? Eso fue también algo aprendido de mis papás. Yo me peleé con la religión desde hace mucho tiempo, pero me acerqué mucho a Dios. Entonces, sí, me ayudó muchísimo estar consciente de que es un programa espiritual donde Dios actúa y obra, y así ha sido. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando soltamos a mi hijo que le pedimos que se fuera, pues obviamente tuvimos que confiar en ese poder, en su poder superior, ¿verdad? Tuvimos que confiar tanto en mi poder superior como en su poder superior de que él iba a cuidarlo y que lo iba a tomar, lo iba a guiar, lo iba a cuidar. Entonces, ¿por qué no? Como tú dices, no es sencillo. O sea, uno lo puede contar ahorita en 1 hora, 2 horas, pero fueron años de trabajar y siguen siendo, yo sigo trabajando con todos mis defectos de carácter, con estar cerca de Dios, porque es bien fácil, ahora que todo está tranquilo, ¿sí? Es muy fácil alejarse de Dios, ¿sí? Ya cuando se resolvió el problema. Y también así es el programa, ¿verdad? Muchas personas que llegamos al programa tenemos una crisis y nos apegamos al programa y le damos duro y todo y aprendemos y se soluciona el problema y nos alejamos. Cuando realmente, como tú lo comentaste, ¿no? En primera, el adicto, el alcohólico es nada más la punta del iceberg porque toda la familia está enferma. Entonces todos tenemos que recuperarnos. Y debemos estar conscientes de eso, que es una enfermedad que es para toda la vida. Si viví casi 60 años engañado en mi forma de vivir, pues estoy consciente que lo que me reste de vida yo debo estar, seguir aprendiendo de mí, seguir aprendiendo del programa, seguir estando cerca de Dios.
eh, porque para mí eso es esa es la eso es lo que me ha dado precisamente la serenidad que buscamos en el programa, ¿no? Que no es más que, o sea, poder vivir en paz. Antes, durante mucho tiempo, yo pensaba que quería vivir feliz. Ahora ya no quiero vivir feliz. Ahora nada más quiero vivir en paz. Qué bueno. Fíjate que me gustaría nada más, en los últimos minutos, a grandes rasgos, ¿a qué distancia te sientes el día de hoy? ¿Cómo es Víctor el día de hoy comparado con el Víctor que estaba fuera del programa? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué tamaño la podrías tú analizar? ¿Y cómo podrías expresarle a la audiencia cómo es una persona sin y una persona con un programa como el que tenemos nosotros? Bueno, Esa es un tú ujú. esa es una pregunta muy difícil, porque yo lo que te puedo decir es eso, vivía y yo mismo, hice una familia disfuncional, ¿sí? Ahora, no te voy a decir cuánto he avanzado, pero ahora vivimos en una familia funcional. Como te digo, la comunicación con mis hijos es muy buena. No te voy a decir con todas. Tengo una hija grande. Ella nunca nos conoció en el programa y sigue sin conocernos después del programa. Y para ella, por ejemplo, yo por eso no te puedo decir si avancé o no. Para ella seguimos siendo las mismas personas disfuncionales y tóxicas. Entonces, eh, y mis 2 hijos que nos han visto dentro del programa, pues sí han visto los cambios y han visto cómo se ha mejorado nuestra relación, ¿no? Eh, entonces, no te puedo decir qué tanto he avanzado, lo que sí te puedo decir es que tengo que seguir trabajando, que tengo que seguir viniendo y, yendo a mis juntas, compartiendo, haciendo mi servicio, eh, y seguir trabajando en conocerme a mí mismo, ¿no? Tú me preguntabas que si ya no tengo las patitas mochas, pues ya las tengo un poco más crecidas, ¿sí? Las tengo un poco más crecidas, pero no estoy donde quisiera estar, ¿sí? Todavía siento que me falta, y el día que sienta que ya estoy, curado, pues, creo que es cuando me he regresado a cero otra vez. Porque este programa es un programa para siempre, es un programa de vida, eh y cada día surgen problemas, surgen situaciones, todos los días, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, puedo estar muy en paz con mi esposa. Ahora nada más vivimos ella y yo solos. Y no te digo que no hay problemas, pero no los manejamos de la manera que lo hacíamos antes, ¿no? Tanto ella está en su programa y yo estoy en el mío. A pesar de que vamos juntos, cada quien lleva su programa de acuerdo a cómo va avanzando, porque estos no son carreras, cada quien va avanzando y de repente a ella le resuenan cosas y dice voy a trabajar en esto y a mí de repente me resuenan cosas y que son completamente diferentes y digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar en esto y vamos avanzando y como te digo, vivo muy en paz actualmente, vivo muy en paz. Eh, Ya dejé de buscar la felicidad. Sí, hay momentos felices, sí, pero vivo muy en paz, muy tranquilo, pero siempre, eh, buscando seguir conociéndome y seguir mejorando como persona. Bueno, Víctor, pues, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación de compartir, pues, tu experiencia, ¿sí? Le va a servir a mucha gente. Y fíjate que, por lo que tenía muchas ganas de tener a una persona de Al-Anon, de masculino, hombre, porque,
en la comunidad latina, hay carencia. Como tú decías, a los grupos anglosajones que llegaste estaban llenos de hombres en Al-Anon, pero llegaste a uno latino y solamente había, bueno, cuando menos había 2. Yo he ido a grupos donde hay pura mujer, ¿sí me entiendes? Entonces, es, y es bien importante para que se quite ese estigma que la gente, esa idea que la gente tiene de que solamente es para las mujeres maltratadas por los borrachos. No, el día de hoy con tu testimonio, con tu experiencia, pues has abierto una puerta, una ventana para muchos hombres que están sufriendo, que necesitan la ayuda, Víctor, que la necesitan, pero que no han tomado la decisión porque, no habían tenido la oportunidad de escuchar a alguien, hombre que plasmara su experiencia y que dijera: "¿Sabes qué? Yo también, o sea, tuve todos estos padecimientos y estoy luchando cada día por salir adelante y ser una mejor persona". Qué bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, es un placer estar siempre y es parte de nuestro servicio llevar el mensaje. Ojalá más hombres se den la oportunidad de asistir a un grupo de Al-Anon, no se van a arrepentir. Todo lo que hay en Al-Anon, en AA, yo voy mucho a las juntas de AA porque parte del cuando nos apadrinamos nos dijeron, si quieres conocer de la enfermedad o si quieres saber por qué son las cosas como son, tienes que conocer el alcoholismo, tienes que conocer las adicciones. Yo voy mucho a los grupos de AA, a las juntas abiertas, a escuchar el mensaje, porque entre más información tenga uno, pues más fácilmente puede tener esa recuperación, ¿no? Y aparte, yo no podría hablar de este tema en ningún otro foro. El único lugar donde puedo hablar acerca de adicciones, de mi experiencia, es en un grupo de Al-Anon, porque una cosa muy importante, así como Alcohólicos Anónimos es anónimo, para nosotros también, nosotros es doblemente importante el anonimato de nosotros y el anonimato de nuestro familiar alcohólico o adicto. Nosotros tenemos que guardar doble anonimato, no hablar de todo eso, ¿no? Entonces somos en el grupo hay esa libertad de poder hablar de lo que sea, eh, y que vamos a ser escuchados y comprendidos. Nadie más que alguien que está pasando por la misma situación puede comprendernos de la mejor manera y cuando uno va y escucha a los compañeros, compañeras, eh, por su experiencia, pues uno va aprendiendo más y más cada vez. Entonces sí, los invito a que se acerquen, que vayan, que se den la oportunidad de ir. No, si no les gusta, pues no pasa nada, pero que se acerquen, que investiguen, que vean esa posibilidad. Sale, Víctor, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, saludando a toda la comunidad de Alanón por su participación siempre con nosotros. Este programa fue creado, pues, en la base de la parte espiritual del anonimato. Nosotros, no mostramos nuestros rostros, como tú has visto los programas que tenemos está en YouTube, están en otras plataformas, solamente se escuchan nuestras voces y a muchos invitados, tienen el libre albedrío de decidir si quieren usar su nombre o usar cualquier nombre que a ellos les parezca bien, porque respetamos, es un programa que respetamos el anonimato, creemos fuertemente en el anonimato y le damos la confianza a la audiencia para que algún momento cruce las puertas de nuestros grupos, tanto de la comunidad de Al-Anon como de Alcohólicos Anónimos. Pues muchísimas gracias estoy seguro que no va a ser el único programa que vamos a hacer, porque en otra ocasión te vamos a invitar ya con un tema específico, para que puedas, hablar de temas ya más profundos de lo que es el desarrollo dentro de los pasos, dentro del trabajo, de los libros que ustedes, tienen cotidianamente en sus reuniones, esperando que nos puedas acompañar en alguna otra ocasión más adelante. Entonces, pues, te comprometemos de una vez para que Claro que no sí, sé con mucho cuándo, gusto.
pero más adelante. Pues a todos mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, pues muchas gracias a la audiencia que nos van a escuchar, que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Este, no me queda más que agradecer a Víctor y cerrar el programa como yo siempre lo hago con mi frase favorita que dice: obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Gracias, buenas noches, felices 24 horas para todos. Gracias, Víctor.